Hablamos hoy de Rusia con un ruso y desde Rusia. Hablamos también, por supuesto, de Alexei Navalny y vamos a desafiar un poco las narrativas dominantes y vamos a tratar de arrojar luz sobre varias facetas de su postura política, de su estado de salud y de las implicaciones geopolíticas de su fallecimiento. Recuerden que la muerte de Navalny está relacionada con su mala salud, exacerbada por una huelga de hambre y las condiciones generalmente malas de las prisiones rusas. Y por supuesto hay una comparación que se hace con la muerte de Gonzalo Lira. Esto puede sugerir que tales resultados pues no son inusuales para opositores al régimen que se encuentra bajo custodia con problemas de salud. En todo caso, podemos negar la postura de Navalny como un demócrata liberal al estilo occidental. Más bien es un etnonacionalista que se oponía pues a los grupos étnicos minoritarios de Rusia, y eso contrasta con el enfoque pluralista de Putin hacia las minorías étnicas y religiosas de Rusia. Navalny pues no era un importante rival para Putin, solo vea sus bajos índices de aprobación en las encuestas rusas, y el apoyo occidental a este hombre pues no se debió a que fuera una amenaza política significativa para Putin, sino que colaboró con entidades occidentales contra Rusia. Hoy vemos a los medios y políticos occidentales mostrando profundísima indignación y apoyo selectivo pues a Navalny, pero han hecho un silencio sepulcral ante la persecución de otros disidentes y periodistas como Julian Assange y Gonzalo Lira, ¿no? La muerte de Navalny es un pretexto para extender la guerra de Ucrania y evitar una solución negociada al conflicto. Los verdaderos perdedores de este conflicto continuo serían los reclutas y los civiles ucranianos. Y también los rusos. Vamos a escuchar y ver ahora mi conversación con Oleg Yasinski, un periodista ruso de origen ucraniano, que la tiene muy clara y que nos ayuda a entender la parte de la historia que nunca nos cuenta CNN. Bueno, queridos amigos del Mercurio, arrancamos con esta entrevista y bueno, ahí ven en pantalla al periodista Oleg Yasinski, que por cierto, yo les voy a dejar la descripción de todo lo que él escribe. Se lo voy a dejar en la descripción del video. Es muy valioso lo que escribió Oleg en una agencia de prensa que se llama Presenza. Abajo van a tener un link donde pueden ir viendo todos sus artículos. Es sumamente valioso que lo sigan. Oleg, gracias por acompañarnos, querido amigo. Te mando un saludo desde México y me gustaría que le enviaras un saludo a nuestros suscriptores. Hola Antonio, muchas gracias por la invitación. Mando saludos a los suscriptores, a todos los que nosotros están viendo en México. Así es. También pueden ver mis textos en México en Desinformémonos, en RT, en español. Digamos, hay muchas cosas que están pasando en Rusia, por eso Antonio, una vez más, gracias por invitarme. Tenemos bastante de qué hablar, yo creo. Así es. Fíjate, Oleg fue uno de los amigos que me pudo recibir hace poco menos de un año en Rusia. Estuve allá en Moscú, ustedes saben, en China. Hice varias vueltas por varios países por Eurasia. Y Oleg fue muy amable de recibirme allá bueno, incluso dimos vueltas por los supermercados. Ustedes vieron todos esos programas, ¿no? Entonces hoy lo he invitado para hablar de varias cosas que me parecen muy interesantes porque el nivel de desinformación, sobre todo de bloqueo informativo de nosotros aquí en el sur global y en Occidente es muy grande. Muy poco sabemos lo que está pasando en Rusia y personas como Oleg pues son valiosas para nosotros en ese sentido porque podemos preguntar y darnos una idea que evidentemente CNN no nos cuenta ni ninguno de estos medios. Oleg, fíjate, me gustaría primero que yo fui en junio del año pasado. Quizás me puedas hacer un resumen sobre, digamos, qué está viviendo ahora el pueblo ruso. Siguen, digamos, lamentablemente con un conflicto con un pueblo hermano. Bueno, de hecho tú eres de origen ucraniano, como miles, cientos, millones, ¿no? Que están allí, que básicamente es la misma gente. Pero me gustaría que nos ayudaras a entender cómo está viviendo ahora el pueblo ruso, sus niveles de moral, cómo está, el tema, pues, por supuesto, de la inflación, cadenas de suministros, están haciendo la vida normal. Cuéntanos un poco para darnos una idea cómo ha sido la vida de Rusia este último año. Mira, Antonio, yo te diría que Rusia está sin grandes cambios, por lo menos visualmente no se nota grandes cambios. O sea, desde el julio del año pasado, obviamente ahora es un poco más frío, estamos con la nieve, la temperatura tuvimos 25 bajo cero y todo. Pero todo sigue a su ritmo bastante normal, por lo menos aquí en Moscú la vida absolutamente tranquila.
los supermercados que tú conociste están igual de llenos o quizás hay más cosas porque están funcionando muchos negocios ahora alternativos con los países de África, de América Latina, lo que antes había menos porque como se cerraron los grandes mercados de Europa, de Estados Unidos, Rusia buscó alternativas fuera en otras regiones, en otros países. Esto ha funcionado muy bien. Ahora hay más productos que antes del bloqueo. Y también el bloqueo económico. Recordemos que Rusia es lo que se llama políticamente correcto las sanciones. Hay más de 15.000 sanciones, o sea, Rusia ahora lleva un récord mundial en las sanciones, las que fueron un buen estímulo para el desarrollo económico independiente del país, sobre todo las tecnologías y todas estas cosas que nos dan la real independencia a cada uno de los países. Y aparte de eso, para un consumidor común de los productos alimenticios y todo, tú ahora llegas a un supermercado y puedes elegir mango de un país que te guste más y todas estas muchas frutas tropicales que antes rusos no conocían, ahora están. Los precios, igual yo diría que la vida de un ruso común no ha cambiado mucho. Los viajes al extranjero son más complicados, obviamente, porque a los rusos con pasaporte ruso no les dejan entrar a Europa. No hay ningún vuelo directo a los países europeos. Significa que salir de Rusia a cualquier lugar lejano, exótico y todo cuesta el doble o el triple en el dinero. Así que Rusia ahora tendrá que desarrollar más el turismo interno. Sí. Esto en síntesis del cambio. El ánimo de la gente, obviamente, todos están preocupados por esta guerra, por toda esta situación. Es un tema muy doloroso. También muchos entienden que es una situación absolutamente necesaria, la que no eligió Rusia, que el Occidente, que hizo todo para producir este conflicto, ahora hace todo lo posible para mantenerlo. Y así seguimos tratando de ver alguna luz al final de este túnel, porque lo terrible que sigue muriendo gente todos los días. Claro que no podemos hacer como que así no pasara nada. Y Oleg, te quería preguntar sobre ustedes tienen, les llega información, digamos, sobre el avance de la situación militar. Es decir, en tu caso, bueno, tú eres periodista y tienes otra perspectiva porque manejas mucha información, pero la gente tiene acceso un poco a entender qué está pasando realmente en el teatro de operaciones, digamos. Hay un avance, pudiera haber negociaciones de paz. No sé si me explico un poco. ¿Tienen algo de esperanza para que esto ya baje, calme? Eh, Antonio, yo siento que el tema de la esperanza es una cosa muy personal. En Rusia aquí hay muchas opiniones, hay muchas visiones. La gente tiene acceso a la información. Por un lado están los medios oficiales que tratan de informar, pero obviamente es la información oficial. Por otra parte está el Telegram, un medio prácticamente sin censura, donde hay diferentes puntos de vista. Hay muchos canales de los militares o de los combatientes que están ahí en la línea del fuego, que están informando todos los días. Así que hay mucha información. También muchos rusos tienen sus familiares, sus amigos en Ucrania. Con Ucrania también hay bastante, ahora con las redes y todo, hay bastante intercambio de información. Así que todos los que se interesan, obviamente tienen un cuadro bastante amplio de fuentes de información. Cada uno elige lo más confiable porque es una guerra de información también. mm, Yo creo que desde el punto de vista más o menos objetivo, yo no soy ningún experto militar, pero es evidente que Rusia está avanzando bastante lento, porque a diferencia de los ejércitos de la OTAN, el ejército ruso no hace los bombardeos alfombra, no arrasa las ciudades enteras antes de mandar las tropas. Claro que en la línea del fuego, cuando hay combates urbanos, hay mucha destrucción, hay víctimas civiles y todo, pero como se trata de minimizar estas víctimas, el avance es lento. Hay también muchos ataques ucranianos contra la zona fronteriza rusa, la ciudad de Belgorod,
que está en territorio ruso, pero ahora está convirtiéndose en un nuevo Donetsk. Hay muchas víctimas civiles y la situación es bastante triste, bastante dramática, pero el ejército ruso avanza y parece que Ucrania ahora está en una situación bastante más insegura, bastante más caótica internamente que hace medio año. Sí. Y fíjate, van a celebrar elecciones en marzo. La gente va a salir a votar. Nos gustaría un poco tu precisión sobre esto, sobre todo teniendo en cuenta de que en Rusia van a votar, pero en Ucrania Zelensky dijo, estamos en guerra, aquí no puede haber elecciones. Em, un poco, danos tu contexto sobre esto, sobre las votaciones allí, si se van a celebrar en paz, un poco el contexto sobre esto, Mira, ¿no? Antonio, antes de hablar de las elecciones, yo creo que en Ucrania efectivamente se vive el ambiente de las guerras y las patrullas militares están cazando a los jóvenes en las calles y en las plazas para mandarlos a la carnicería. Es una guerra que se vive a diario y es muy fuerte, se nota ahí. En Rusia, en las zonas lejanas de la frontera, o sea, yo creo que el ambiente es muy diferente a 10 o 20 kilómetros de la frontera con Ucrania, pero aquí en Moscú, que estamos a unos 600 kilómetros del punto fronterizo más cercano, la vida es absolutamente normal. Aquí hay una percepción total de un país en paz. O sea, el Mm, país no está en paz, pero esta es la percepción. Así que la guerra aquí no se vive, o sea, para Rusia lo que está pasando en Ucrania sigue siendo una operación militar especial. Es decir, no es una guerra total que involucre todo el país o en todas las fronteras, etcétera. Es un caso particular y concreto. Pasando al tema de las elecciones, es bastante evidente ahora que en Rusia hay solo un pretendiente real al cargo del presidente. Hay una persona que tiene apoyo mayoritario en Rusia, que es Vladimir Putin. Incluso sus adversarios también reconocen que la mayoría de las personas lo apoyan. Yo creo que va a ganar lejos por una gran mayoría. Hay otros candidatos con sus proyectos. Yo diría que no hay ningún opositor claro, no un opositor llamativo, serio, no un rival de verdad para la candidatura de Putin. Y no por el ambiente de la represión de que hablan tanto los medios occidentales, simplemente que dentro del panorama político ruso de ahora no se configuró ninguna otra fuerza que podría también pretender a ganar una elección presidencial. Ahora con toda esta situación con Ucrania, el apoyo al gobierno aumentó, el claro. apoyo a Putin aumentó bastante y también tengamos en cuenta que en Rusia, a diferencia de muchos países de la ex Unión Soviética y sobre todo a diferencia de Europa o los Estados Unidos, si hay un deterioro del Estado en unos países, aquí en Rusia el Estado es bastante eficiente, cumple con su principal obligación, que es la obligación social, o sea, existe la salud gratis, educación gratis, todas estas cosas que en muchos países de Latinoamérica o de Europa donde nos puede escuchar ya es casi una cosa del pasado. En Rusia la política de la protección social del Estado, un ciudadano común, sigue siendo bastante eficiente, así que los rusos tienen que perder, tienen que defender. Además, los rusos se acuerdan de la época de Yeltsin, cuando el Estado se destruía y Rusia se convertía en un país tercermundista. Los rusos también tienen aquí al lado el ejemplo de Ucrania, qué pasa con el país cuando al poder llegan las fuerzas pro-occidentales. Así que la gran mayoría de los rusos apoyan al gobierno de Putin, muchos tienen críticas, no todos tienen que estar de acuerdo con todo, de eso también se conversa con bastante tranquilidad y libertad, pero está claro que en este momento, en este país, al gobierno de Putin no hay alternativas. De manera que su victoria en una sola vuelta, en las primeras de cambio, es prácticamente inminente, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, se puede estar seguro ahora de alguien, porque vemos una dinámica en el mundo Sí. absolutamente loca, que las cosas más obvias de repente no son así, pero si no pasará nada extremadamente grave o especial o no sé qué, yo creo que Putin gana fácilmente en la primera vuelta, claro. Oleg, ayúdanos con un tema. Quizá la gente creerá que yo estoy sesgado, pero me parece esto muy absurdo, ¿no? Fíjate, el otro día leí, bueno, el otro día no, ayer, anteayer, estuve leyendo aquí a youtubers, periodistas, comunicadores, muchos de ellos que yo admiro, colocando el título, Putin mató a Navalny. Wow, yo me preocupo porque digo, wow, si este hombre dice esto con su capacidad intelectual, ¿qué dejará de cualquiera, ¿no? Que esté por allí esté confundido? Em, Putin mató a Navalny, yo sé que no, pero ayúdanos a entenderlo. O sea, sobre todo en este momento, imagínate, pudo haberlo hecho hace O mucho sea, tiempo. ¿quieres, Antonio, que yo te cuente los secretos y te explique por qué Putin mató a Navalny? Exacto. Claro. A ver, yo primero que nada quiero pedir perdón por esta sonrisa y todo eso no tiene nada que ver con la muerte de una persona, Sí, que siempre es igualmente. una tragedia y no es una razón para ningún chiste, pero todo lo demás alrededor de Navalny se convierte en algo tragicómico, en algo grotesco más bien, y lo convierten no los adversarios de Navalny, sino sus seguidores, sus partidarios, sobre todo del occidente. Primero que nada, hay que tener en cuenta que a quien menos convenía ahora la muerte de Navalny es el mismo Putin, porque queda poco tiempo hasta las elecciones. Navalny no representaba absolutamente ningún peligro político, no es ninguna rivalidad, no es ninguna amenaza, porque Navalny con el tiempo perdía su apoyo, perdía su popularidad, porque Navalny es un abogado ruso que nunca practicó como abogado. Se dedicó a la política, fue muy cercano a los Estados Unidos, al occidente, a la posición liberal o neoliberal al actual gobierno ruso. Yo diría que es de una especie de la oposición que tiene todos los defectos del actual gobierno y no tiene ninguna de sus virtudes. O Mm. sea, la propuesta de él era como propuesta de Zelensky o de Yeltsin o algo así, devolver Rusia a las manos de estos gordos señores blancos que suelen gobernar al mundo, y este es su proyecto político, obviamente hablando de la democracia, del mundo civilizado, criticando la corrupción. Sí hay corrupción en Rusia y todo eso, no hay ningún secreto de eso, pero él convirtió este tema en su carrera política. Y la muerte de él fue condenado por financiar las actividades subversivas en Rusia. Realmente estaba vinculados con muchos grupos que hacían un juego bastante sucio al país. Estaba vinculado con los enemigos de Rusia, del gobierno ruso. Yo no soy experto en el tema, pero la percepción de la mayoría de los ciudadanos y todo esto, que no es una víctima de la represión política en Rusia ni nada, sí, es un político que es adversario de su país, sobre todo ahora en este momento de guerra y todo esto, era claramente un enemigo del sistema actual, ¿no? Estaba preso, la lógica a mí me indicaba a todos los que pensamos de la forma parecida que el gobierno tendría que cuidar mucho a Navalny porque es una oposición ideal. Navalny es el personaje muy inflado, muy conocido en el occidente, un tipo que tiene aquí en Rusia sus seguidores, pero según todas las encuestas que se hacían, él no tenía más de un par de por ciento de apoyo popular y todo, porque no es un héroe del pueblo ruso. Y tenía poco apoyo justamente porque lo veían como un agente del occidente, como un personaje que quiere convertir a Rusia en Ucrania de hoy, o sea, en un estado, en una colonia. Un estado satélite. Así que su muerte genera mucho impacto porque los únicos,
Claro, por eso con la muerte de él, claro que ahora se hace un tremendo negocio. A quién le conviene, por eso hay también muchas teorías, muchas sospechas a quién le convenía su muerte. Además, su muerte sucede cuando el ejército ruso está tomando Avdiivka, una ciudad muy importante cerca de Donetsk, que tiene simbolismo muy importante este hecho. Esto sucede después de la exitosa entrevista de Putin al periodista norteamericano, a Carlson, que todo el mundo está hablando de eso. Y esto sucede un mes antes de las elecciones presidenciales en Rusia. Y esto sucede con un opositor que ya fue un material usado, desechado, que no tenía ningún futuro político. Así que mi pregunta es la misma. ¿Quién mató a él? Si lo mataron, si no fue una terrible coincidencia. ¿Por qué esto sucede en este momento y a quién le conviene? Todavía no hay información oficial del gobierno ruso de la causa de su muerte. Se habló al principio de un coágulo de sangre o algo así, pero yo creo que sería más responsable, más prudente esperar la información oficial y no caer en especulaciones. Mis condolencias a sus seguidores, a sus familiares y todo, pero políticamente no sucedió en Rusia absolutamente nada especial. Él no era un rival de Putin, eso está clarísimo. Ya. Sí, te iba a preguntar por eso, por las informaciones oficiales, pero bueno, nos has dicho que no, todavía no ha salido nada, así que esperemos. Amigos, hago una pausa para invitarles a nuestro webinar Entender el Plan, Actuar en Consecuencia. Ya queda es la última parte del último episodio. Hemos presentado el episodio 1, el episodio 2. Bueno, que es este resumen. El 2 lo presentamos ahora, ¿no? El 28 de febrero. Y básicamente, Entender el Plan, Actuar en Consecuencia, como saben, pues el resumen de la opinión pues de 16 expertos en distintas áreas de salud, geoeconomía, geopolítica, finanzas, política, etcétera, etcétera, sobre lo que están proponiéndonos las élites y sobre todo qué debemos hacer. Ya vamos a presentar entonces esta última parte. Ahí hemos pues hecho un compendio después de un año y 6 meses de investigación. Un compendio de lo que nos dan estos expertos como hoja de ruta, dónde seguir, qué hacer para proteger nuestra salud, nuestra integridad, nuestra seguridad y sobre todo el patrimonio nuestro y el de nuestras familias. Así que yo los voy a esperar para que ya reciban pues esta última parte que ya está casi lista. He tenido que aplazarlo un poco porque me han llegado un par de informes muy interesantes y un par de entrevistas muy interesantes estos últimos 2 meses y he tenido que de alguna manera meterlo en el estudio. Pero ya estamos listos para presentar, como les digo, este último episodio. Y si usted compra el webinar, recuerde, va a pagar una sola vez y va a comprar la parte 1, la parte 2, que ya están publicadas, la va a recibir en su correo. Y ya pronto en vivo vamos a hacer la parte número 3 y la puede ver las veces que quiera. Así que gracias por estar con nosotros. Oleg, te quería preguntar, pareciera que el mundo está cambiando de manera vertiginosa. Fíjate, Ecuador acaba de revertir su decisión de enviar estos armamentos que tenían allí, armamentos rusos, enviarlos a Estados Unidos y esto iba a ir para Ucrania, ¿no? Era lo que había dicho incluso un alto funcionario de los Estados Unidos, que ese armamento era prácticamente una donación para Ucrania. Y parecía que ya era una decisión tomada y bueno, la han revertido. Teniendo en cuenta que, bueno, ahora el presidente de Ecuador evidentemente es un hombre sumamente pro-occidental y que pareciera pues que va a obedecer y que tiene una admiración profunda por todo lo que es la política norteamericana y su establishment y todo esto. De hecho, estudió allá, habla perfecto inglés, hijo de empresarios y bueno, sabemos pues su relación con los Estados Unidos y han revertido esta decisión. Esto a mí me da, o sea, a mí en un principio me dice que el mundo está cambiando, ¿no? Y ahora hay que esperar la reacción de los Estados Unidos. Pero tú, ¿cómo nos ayudas a interpretar esto que sucedió? Al principio me preocupó mucho más allá de esta cosa anecdótica de plátanos ecuatorianos por la vieja chatarra soviética, que era una Hmm. cosa más que nada simbólica. Pero era grave porque en este caso Ecuador sería el primer país latinoamericano directamente involucrado en guerra en Ucrania. Porque hasta el momento
todos los gobiernos de derecha y de izquierda tuvieron la prudencia, tuvieron la visión para no involucrarse directamente en este conflicto y mantener una relación, si no buena, es decente por lo menos, con Rusia. O sea, Latinoamérica no es parte de este conflicto y me parecía maravilloso esto. Con el intento ecuatoriano de este gobierno de mandar armas a Ucrania para caer, para hacerle favor a los Estados Unidos, yo creo que al final hicieron sus cálculos y era un muy mal negocio, porque los Estados Unidos entregaban al gobierno ecuatoriano 200 millones de dólares y el gobierno ecuatoriano perdía casi 800 millones de dólares cada año, porque el principal mercado de plátanos ecuatorianos y gran mercado de las flores de cacao y de otros productos era Rusia. Era un mercado que se construía durante décadas. Y para el sector agrícola ecuatoriano es muy, muy, muy importante, sobre todo en este momento de crisis. Así que perder un mercado así significaba para el mismo gobierno de Ecuador una mayor inestabilidad política dentro, más resistencia en el campo, más problemas. Yo creo que fueron pragmáticos y sacaron sus cálculos, revirtieron la decisión. Todavía estamos también esperando la confirmación oficial porque tenemos declaración del embajador ruso, algunas declaraciones de unos personajes, pero dijeron que en los primeros días de la semana que viene habrá ya la información oficial. Es una mala noticia para la India porque en la India ya se preparó otro gran contrato de exportaciones a Rusia para reemplazar los plátanos ecuatorianos. Y la parte más anecdótica de esta historia, que espero que ya está en el pasado, de que Ecuador quería enviar las viejas armas soviéticas de los años 60 y 70 para la guerra, para recibir las armas modernas norteamericanas para luchar contra la delincuencia organizada en Ecuador. Era también como un despropósito un poco si nosotros pensamos racionalmente de las necesidades de los países. Y yo pienso también que en Ecuador en este momento su gobierno absolutamente pro-imperial está haciendo la misma guerra contra su pueblo que ya fue ensayada en México, fue ensayada en Colombia, como la guerra contra el narcotráfico y todo, que es una guerra contra los movimientos sociales, es una guerra contra los pobres, porque sabemos muy bien quiénes controlan el narcotráfico en Latinoamérica y la delincuencia organizada. Son los socios más cercanos o los dueños del actual gobierno ecuatoriano. Así que en lo personal yo no creo en este show, pero sí son expertos en hacer shows televisivos, hacer países enteros temblar de miedo y obligar al ciudadano a votar por cualquiera. Sí. Oleg, y tú pudiste ver la entrevista de Tucker Carlson a Putin. Eso se transmitió allá en Rusia, o sea, estuvo, no sé si en señal abierta o la pasaron en diferido, completa para la gente. Cuéntame, ¿eso se transmitió o eso salió solamente para Occidente? Eso salió aquí, salió en todas las redes. Lo que pasa es que la mayoría de las personas yo creo que no ven la tele, todos ven internet, redes, Telegram. Por la televisión abierta también, yo creo que se vieron grandes fragmentos. No sé, yo como no veo la televisión y casi no tengo Ok. amigos aquí que vean televisión porque ya no es fuente de información derechamente, pero no fue censurada y fue publicada por la Cancillería rusa en su sitio web oficial. Así que toda esta entrevista completa está en eh, abierto acceso al público ruso. Aquí en Rusia hay diferentes opiniones también. A alguien le gustó, al otro no le gustó, había mucha discusión de eso. En lo personal, yo pienso que hay que tomar en cuenta, primero que nada, que no fue una entrevista para los rusos, era la entrevista Sí. para los Estados Unidos, para el público conservador de los Estados Unidos. Así que en este sentido logró sus objetivos.
Yo pienso que muchos criticando a Putin, por ejemplo, por haber dado clases de historia al periodista norteamericano, yo no comparto esta crítica porque son muy importantes los contextos para el público en Estados Unidos que si les pides buscar Ucrania en el mapa, empezará seguramente del otro continente. Y además dirá que Rusia sin provocación invadió un país independiente con otra cultura y todo. Es muy importante entregar un poquito de información objetiva de cómo se gestó todo esto. Así que yo creo que Putin tenía toda la razón de tratar de obligar a la visita norteamericana, aparte de pasear por los supermercados y el metro de Moscú, a aprender algo de historia de Ucrania para poder opinar de esto, porque son temas importantes para informarnos. A mí me llamó más bien la atención que me parece que el periodista se preparó mal para la entrevista con Putin. De repente no sabía qué preguntar, se perdía con las fechas, con los periodos. Yo creo que sería mucho mejor que en vez de pasear por el metro y por supermercados de Moscú, podía sentarse un par de horitas y estudiar la historia de Rusia. Quizás la entrevista sería más interesante, porque me dio la impresión cuando la primera vez vi la entrevista que Putin se entrevistó a él mismo y esperaba las preguntas más interesantes. Pero creo que ha sido interesante para mostrar al mundo, para romper este muro informativo, para mostrar que Putin es un ser humano que con sus virtudes y sus defectos, que es una persona bastante abierta, dispuesta a conversar, a negociar, que realmente Rusia no buscó esta guerra, Rusia estaría feliz de salir de esta situación, pero Rusia tiene un problema grave con el interlocutor. Rusia no tiene interlocutor porque el otro lado ya decidió sacrificar Ucrania y no pierde la esperanza de seguir destruyendo Rusia con este proyecto. Oleg, para ir de alguna manera finalizando, la relación con China, en tu análisis, ¿se ha fortalecido o se sigue fortaleciendo? ¿O ves algún tipo no sé, de diferencias por algún tema ya sea político o incluso por intereses económicos? ¿Cómo está la relación realmente China-Rusa? Yo siento que la relación entre Rusia y la China, como dijeron también los dirigentes chinos y rusos, es más cercana que nunca. Son aliados políticos y económicos. Creo que se necesitan absolutamente. O sea, no es solo un amor desinteresado porque entendemos que en este momento geopolítico China necesita de Rusia, Rusia necesita de la China también. China entiende que el objetivo principal de los Estados Unidos es la China, no es Rusia, porque China ahora está ganando la competencia económica con los Estados Unidos. China tiene su propio Ucrania, que puede ser Taiwán, y toda la situación alrededor también son procesos muy parecidos. Así que la relación entre Rusia y la China es muy cercana, es una necesidad de este momento. Entendemos que también chinos tienen sus propios intereses legítimos, los rusos también sus propios intereses, pero yo creo que es un buen ejemplo como dos grandes potencias están colaborando, están ayudándose mutuamente porque se sienten amenazados y agredidos por el mismo enemigo. Yo creo que la peor pesadilla de los gobiernos de Estados Unidos era ver una alianza entre Europa, las tecnologías y el dinero de Alemania, por ejemplo, los recursos de Rusia y la mano de obra y también el desarrollo de tecnología de la China. O sea, si se hubiera construido un eje así, este hemisferio tenía otro futuro y otro nivel del desarrollo. Y el sentido de esta guerra y lo que estamos viendo como los Estados Unidos están destruyendo, están arrasando Europa Occidental, es justamente para impedir ese escenario. Sí. Oleg, tú sabes que, bueno, nosotros los que nos dedicamos a esto acá, en mi caso, tengo que estar todos los días
recibiendo información sobre básicamente geoeconomía y geopolítica, y es algo que me encanta. Y ya tengo claro que muchísimos de los expertos acá en Occidente, en Estados Unidos, entienden que el futuro del mundo está en Asia, ¿no? En Eurasia y en Asia. Hay un entendimiento claro de que ya incluso por fuerzas demográficas el futuro está allá, las economías van a ser muy fuertes allá y se van a producir muchas cosas allá. Estoy hablando de la India, del sureste asiático, de China, de Rusia. La pregunta que te tengo, ¿ustedes allá también sienten lo mismo? Es decir, ¿están sintiendo que el mundo se está reconfigurando y hay un potencial enorme que va a terminar explotando allá? Los niveles de vida van a subir muchísimo Antonio, allá. Antonio, sí y no, porque yo creo que los procesos económicos y los procesos culturales no se desarrollan al mismo ritmo. Mm, Porque Rusia, con toda su rivalidad, con toda su crítica hacia Europa, igual Rusia se sentía parte del mundo europeo culturalmente, no solo por la historia de los grandes escritores rusos, por toda la... O sea, Rusia, claro que está en el medio entre Europa y Asia. Pero para Rusia no es tan simple hacer un borrón borrando la cultura italiana, española, francesa y todo esto y girarnos solo hacia Asia. mm, Es imposible además. Yo creo que en los términos económicos, sin duda, la prioridad absoluta está en Asia, está puesta en Asia. Asia es un pilar no solo de Rusia, no solo de China, no es solo de Asia, sino también vemos los procesos en Latinoamérica alrededor de la China. Yo pienso más bien que es el momento de aprender de construir la relación equilibrada con diferentes regiones, con diferentes países. A mí me parece extremadamente importante lo que pasará en los próximos meses y años en África, porque parece que ahora África está obteniendo su segunda oportunidad de lograr una verdadera independencia, lo que pasa en África Central y todo, aprovechando que se debilitó Francia, se debilitaron los países coloniales europeos, es una buena oportunidad para los pueblos africanos para avanzar, porque África es la sí. cuna de la humanidad, más pobre, más saqueada, más dejada en abandono justamente por las políticas de los de siempre. Así que África será muy, muy, muy importante. Así Lo de es. Latinoamérica yo también creo que será muy importante porque es la región que tuvo sabiduría para quedarse al margen del conflicto en corazón europeo y todo lo contrario, los presidentes como Lula o López Obrador o hace poco Petro ofreció también sus servicios, su ayuda para poder negociar algo, para apoyar en el proceso de paz. No sé si funcione, pero para mí tiene un simbolismo enorme porque yo quiero ver Latinoamérica como un territorio de paz, porque los graves problemas sociales, políticos, culturales de Latinoamérica nosotros no podemos resolver en otras condiciones. Y siento que es el momento cuando todos rusos, mexicanos, africanos, chinos y hasta los europeos y norteamericanos tenemos que revertir nuestra mirada del siglo pasado, de la prehistoria de la humanidad y sentirnos como parte de una sola cosa y pensar cómo podemos ayudar uno al otro. Sí, y bueno, estamos llegando al final. Yo no me quiero ir sin contarles una anécdota personal. Yo Oleg, lo aprecio un montón. Me recibió en su casa una noche que yo todavía la atesoro porque me contó la historia de Rusia, unos momentos formidables, ¿no? Comimos comida rusa, bebimos bebidas rusas y sobre todo me contó una cosa que me alegró y que me he puesto un plan, después de esa me he puesto un plan de llevar a mi familia a observar esa Rusia oriental, suroriental, ¿no? Irme hacia esos pueblos que son más asiáticos, más chinitos. Me quedó eso en la cabeza y ya estoy organizando ese viaje, estoy esperando que Catalina esté un poquitico más grande, esa hermosa bebé, para llevármelas porque la verdad es que esa conversación con Oleg me hizo ver lo grande y hermoso que es el mundo. Recuerden que Rusia es un país continente, el territorio más grande, el país más grande pues del mundo
y tener esas diferencias culturales tan hermosas allí y que puedan convivir chinitos, morenos y luego te vas más al occidente y ya son más blancos, más europeos, pero conviven y han convivido por siglos y es algo que yo quiero que mis hijas vean, ¿no? Así que, Oleg, te advierto que voy para allá. En algún momento te llamaré y te diré, bueno, alquila un carro y vente con nosotros para que nos eches la historia, no sé, en una semana, 2 semanas. Eso es gigante, me imagino que eso habrá que darle mucha rueda para llegar hasta allá. Pero sí, sí me acuerdo que me hablaste de los pueblos nómadas, o sea, toda la cultura hermosa que hay allí. Y yo les invito a todos los que ven este canal, las vacaciones no solamente tienen que ser para los Estados Unidos o para, o para Europa. El mundo Claro, está... no, no, Antonio. Y hablamos de que los indígenas americanos provienen de Siberia, que Sí, empezaron su camino desde las orillas del lago Baikal. así es, Así que ahí está el punto del inicio de toda esta larga historia, así que es. recién empieza. Que recién empieza. Entonces, bueno, yo tomen un mapa y vean, ¿no? Y anímense y hagan un viaje. Repito, no todo es Disney, no todo es Europa. Hay otras cosas en el mundo. Y yo tuve la oportunidad de ir allá. Bueno, ya yo conocí a Tailandia y la India, pero pude ir a China y a Rusia y me vine muy contento de ver un mundo ordenado, limpio, libre de drogas. No quiero decir que es perfecto, amigos, pero es algo que es admirable para lo que tenemos hoy, es admirable los niveles de orden sobre todo, ¿no? Ver a tanta familia, me pasó en China, me pasó en Rusia, tanta familia junta, papá, mamá, hijos, abuelos, tomando el sol, caminando en la tierra, bañándose en los ríos. Eso fue un viaje muy satisfactorio. Para mí lo único malo es que no andaba con mi familia. Era lo único que yo todos los días decía, wow, no ando con mis muchachas. Pero bueno, mi esposa estaba recién embarazada, estaba No, y estabas desabrigado también. Estabas también. con short cuando hacía frío en el centro de Moscú. Me dolió el alma cuando te vi, claro. Pero bueno, pudo haber sido peor porque no estaba nevando. Pues todavía llegué en una época bastante más, digamos, amable para con nosotros los latinos. Bueno, amigos, gracias por estar con nosotros. Recuerden que les voy a dejar el link de Oleg, lo voy a dejar en la descripción del video y en los comentarios fijados. Síganlo, todas esas lecturas son importantes. Nosotros estamos bloqueados informativamente para todo lo que sucede allá. Y tener a Oleg ahí es extraordinario. Igual que tengo un par de amigos en China que siempre escriben. Léanlo, o sea, no quiere decir esto que se hagan pro chinos o pro rusos, no. Pero para poder darte una visión o sacar una conclusión, no puedes tener un solo lado de la historia. Tienes que tratar de buscar la mayor cantidad de lados de la historia. Aunque no sean Royan, yo creo que eso estaría bien. Oleg, te mando un fuerte abrazo, estimado amigo. Un abrazo, gracias. Bueno, amigos, si les gustó este programa, recuerde darle like, suscribirse al canal si no lo ha hecho y activar la campanita, sobre todo. Recuerden que estamos en el mercurion.com. Estamos en nuestro canal en Instagram, totalmente gratuito, igual que en el mercurion.com. Y recuerden que también es importante decirlo, allí en el mercurio.on.com van a conseguir lecturas extraordinarias todos los días. Vaya y búsquelas. Ahí están también todos nuestros servicios. Está el homeschooling que yo recomiendo. Están todos los temas de salud, de manejo del dinero, etcétera, etcétera. Están en la sección de servicios de elmercurioan.com. Bueno, los dejo y gracias por estar con nosotros.